Hola, hola, Dios les bendiga a todos, Padre Jesús. Estamos en la clase de la Alianza Global. Hoy vamos a estar estudiando con el pastor Heredia Pardo. Él es un pastor que está en Argentina y va a traer el estudio para la Alianza Global. Les doy la bienvenida a todos ustedes que están aquí con nosotros. Un gran honor, un gran privilegio poder estar aquí participando para estar fortaleciéndonos no solo en el amor, sino también en la doctrina. Entonces, este es el tiempo que vamos a escuchar al pastor Heredia Pardo. Sea bienvenido, pastor, ¿cómo está usted? Y muchas gracias por estar aquí. Agradecido al Señor por el espacio. Me siento honrado por la invitación que me hizo el pastor Brian para conectarme con este ministerio y honro el liderazgo del pastor Marcelo en Brasil y sobre todo lo que realiza y la intención que tiene con toda la visión que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por este tiempo. Lo que nos des gracias, Señor, bajo tu Espíritu Santo, para compartir la temática de esta hora, de este tiempo, Señor, y los que podamos escuchar a través de las redes sociales, sea su bendición en su momento, en su tiempo preciso, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Quiero en esta oportunidad poner fundamento sobre el Evangelio del Reino de Dios. Cuando nosotros queremos leer la Biblia con relación a lo que es el reino de Dios, tenemos que tener claro nuestros conceptos, ya que si nuestros conceptos no están en línea con lo que es el reino de Dios o el reino, entonces podemos tener interpretación no muy saludable de lo que es la palabra y para nosotros mismos, ¿no? Entonces quiero que... Y en la escritura hay un solo hombre dentro de la predicación de Jesús que identifica lo que es un reino. En Mateo capítulo 8 hay un centurión que su vida está bajo conceptos de reino. Su vida está bajo concepto de reino y le dice a Jesús, ¿no? Yo no necesito que vayas a mi casa para que sanes a mi enfermo, porque yo soy un hombre bajo autoridad y estoy bajo autoridad. Entonces él sabía lo que era un reino, porque él estaba bajo el rey de Roma, que era el César. La máxima autoridad en el reino era el César, era un centurión, y él tenía una autoridad delegada del César con relación a la legión que él manejaba. Y él decía, no, yo le digo a un soldado, ve y viene. Y le digo a otro soldado, ven y viene. Así que solamente le transfiere esa autoridad. Jesús le dice, y yo sé que tú eres un hombre bajo autoridad. Así solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque él tenía un concepto de lo que es un reino y cómo funciona un reino. De igual manera, nosotros tenemos que tener ese concepto, cómo funciona un reino, para actuar bajo esa dimensión de lo que es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Nuestros misioneros, cuando llegaron a Latinoamérica, ellos llegaron con el evangelismo, llegaron con el evangelio de hacer iglesias, el evangelio de las denominaciones y el evangelio de actividades. Y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación dentro del ámbito de la cristiandad. Pero el mensaje del reino es el mensaje que inició Jesús. Inició Jesús en Mateo capítulo 4. Habla Jesús cuando inicia su ministerio y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y es el último mensaje que viene para el final de los tiempos. En Mateo capítulo 24, ¿no? Habla que en los últimos posteriores días será predicado el evangelio del reino, y ahí recién vendrá el fin. Se inicia y termina. Ahora, dentro del ámbito que el cristiano evangélico, hay distintos énfasis de mensajes. Hay el mensaje de la prosperidad, el mensaje de la oración, el mensaje de la liberación, el mensaje de red espiritual, el mensaje apostólico, el mensaje de los 5 ministerios. Pero la iglesia no tiene los resultados conforme a lo que debe ser el reino de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿no?, que el evangelio es el poder de Dios. Es el poder para todo aquel que cree. En el reino de Dios el poder debe ser parte de su cultura de vida. En el reino de Dios el poder de Dios es parte de la cultura del reino. Parte de la cultura del reino es el poder de Dios, porque es el evangelio. Porque el evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Y yo veo luchando gente por el poder de Dios. Gente haciendo diferentes actividades para alcanzar el poder de Dios. Y el poder de Dios es una entidad conforme a los ciudadanos del reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino? ¿Qué es un reino? ¿Cómo funciona un reino? ¿Cuál es la cultura del reino? Cuando veo esas preguntas, muchas veces la gente está en silencio. Y quiero asentar un fundamento de lo que es un reino. Yo soy peruano y nosotros fuimos invadidos años atrás, siglos atrás, a través de un reino, el reino de España. España nos invadió, nos colonizó España. Entonces los españoles trajeron su religión, trajeron su cultura, trajeron su idioma, trajeron su comida. Trajeron, y entonces nosotros hablábamos quechua, aymara, y comenzamos a hablar como españoles, comenzamos a comer la comida de España, comenzamos a pensar como españoles, comenzamos a apropiarnos de la religión española, ¿no?, la religión católica, y comenzamos a ser invadidos por ese reino. El rey estaba en España, pero él tenía un delegado en Perú. Ese se llamaba el virrey. El virrey. Entonces, este reino, el rey de España, extendió su territorio a Perú. De eso se trata el reino. Y la gloria de un reino, ¿no? La gloria de un reino es la extensión de sus dominios en un territorio. En un territorio. Entonces, cuando Jesús dice, ¿no?, el reino de los cielos se ha acercado, él está diciendo, el reino de los cielos, que está en los cielos, va a estar nuevamente en el territorio, en la tierra, en la tierra, en la tierra. ¿Por qué? Porque el reino que Dios puso en la tierra se perdió. Se perdió. ¿Cuándo se perdió? Cuando Adán pecó. Porque cuando Dios puso a Adán, toda la humanidad estaba en Adán. Toda la humanidad estaba contenida en Adán. Nosotros estábamos contenidos en Adán. Dice la palabra de Dios, que Dios dijo, hagamos al hombre para que él tenga dominio sobre la tierra, sobre los peces, sobre las aves, sobre toda especie que se arrastra, sobre las plantas. Y ahí Dios le dio al hombre dominio, le dio autoridad, le dio la palabra de dominio viene de una palabra hebrea que significa reino, y le dio la capacidad de reinar. Le dio la capacidad de reinar al hombre sobre la tierra, al hombre sobre la tierra. Pero cuando el hombre peca, pierde el reino de la tierra, pierde el dominio de la tierra y se lo lleva Satanás. Por eso el diablo, cuando tienta a Jesucristo, le muestra los reinos de la tierra, porque a él le fue entregado. ¿Quién le entregó? Adán. Entonces Jesucristo empieza a proclamar el evangelio del reino de Dios, porque él viene a recuperar lo que el hombre había perdido. ¿Qué perdió el hombre? ¿Qué perdió el hombre? Perdió el dominio,
perdió la autoridad sobre la tierra. Perdió la autoridad sobre la tierra. ¿Qué viene a restaurar Jesucristo? La autoridad de Dios, de su reino sobre la tierra. Para que el hombre esté sobre la tierra. Sobre la tierra. El evangelio es el poder de Dios para que el hombre esté. Cuando me refiero al hombre, me refiero al nuevo hombre también, que es la iglesia, sobre la tierra. Dice la palabra de Dios, de tal manera Dios amó al mundo, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Ahora vino Cristo. De tal manera, Cristo envió a su iglesia para que la iglesia conquistara el mundo. Conquistar el mundo. ¿Qué es la palabra mundo? Mundo viene de una palabra griega que significa cosmos. ¿Qué significa cosmos? Significa gobierno de sistemas. Gobierno de sistemas. ¿Qué son gobiernos de sistemas? Los gobiernos de sistemas son el gobierno de las comunicaciones, el gobierno de la economía, el gobierno de la educación, el gobierno político, el gobierno de la familia, el gobierno de las artes. Entonces, Dios dice la palabra de Cristo que la iglesia es la luz del mundo. La luz del mundo. ¿Qué significa la palabra de Dios? La palabra de Dios significa conocimiento. ¿Y dónde tiene que ir este conocimiento? Tiene que ir al mundo. ¿Dónde tiene que ir? A ese mundo. Tiene que ir a estos sistemas. A estos sistemas. A estos sistemas. La iglesia no es para que esté en cuatro paredes. La iglesia no es para que esté dentro de un sistema religioso. La iglesia no es para que esté dentro de un sistema eclesiástico de la religión, o de la tradición, o de la denominación. La iglesia es una iglesia militante que va continuamente al mundo, al mundo, al mundo y al mundo, y al mundo. Pero la iglesia tiene que prepararse para eso, tiene que entrenarse para eso. Yo tuve una experiencia acá con mi amigo el pastor Adrián, donde Dios me mandó a mí, y nos mandó a nosotros a pastorear una ciudad, a pastorear una ciudad. Entonces yo fuimos al alcalde de esa ciudad en el sur de Lima y le dije al alcalde que Dios me había enviado a la ciudad y que él tenía que tomar una decisión entre yo o yo. Entonces le digo, Dios me envió a tu ciudad, le digo, alcalde, y yo quiero saber si tú lees la Biblia. Sí, me dice, yo leo la Biblia. Yo quiero decirte, mira, me envió un hombre, Faraón, que se le fue enviado un hombre de Dios llamado Moisés. Y este hombre endureció su corazón y su ciudad pereció. Después hubo otro tiempo que fue otro hombre llamado José, un hombre de Dios, y fue donde el Faraón. Y ese hombre le interpretó sus sueños y en medio de la crisis la ciudad reapareció. Yo le digo, señor alcalde, ¿cuál de los dos faraones usted va a hacer para mí? Por supuesto, me dice, pastor, el segundo. Me dice, bueno, le digo, entonces voy a orar por usted. Estábamos con el pastor Adrián presente ahí, y el pastor Adrián comienza a orar por él. Después el alcalde me dice a mí, el alcalde es el que representa la autoridad de una ciudad, como un superintendente, como un gobernador de una ciudad. Me dice, pastor Heredia, lo que usted necesite, lo que usted desee para hacer sus actividades. Nos juntamos con otro pastor de la ciudad, Moisés Furucó, y comenzamos a hacer actividades. Él me daba movilidad, él me daba todo lo que yo necesitaba para hacer campañas, luz, amarillo, sonido, todo lo que yo necesitaba. Miren. Lo interesante que yo voy y le digo a una de las fraternidades de pastores que se voy y le comunico lo mismo. Le digo, ¿sabes qué? El alcalde me ha entregado la ciudad.
a la ciudad. Los pastores entretenidos en sus actividades eclesiásticas, en sus actividades evangelísticas, en sus actividades sociales, me dicen así: Pastor Heredia, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Yo le digo: ¿qué necesitas saber de los miembros? Le estoy diciendo todo lo que de la cara nos está dando. ¿Qué es el cosmos? Oremos. Entonces, yo con la pastora Adrián comenzamos a ir a la comisaría, comenzamos a ir a los bancos de leche, comenzamos a ir a los empresarios. Los empresarios nos regalaron todo lo que ellos hacían para las campañas. Nosotros comenzamos a regalar muebles, equipo de cocina, arroz, azúcar. Una barbaridad. Una barbaridad. Por eso es importante el concepto que tengamos nosotros. Para ir más allá de las circunstancias, más allá de del confort que vivimos, más allá de las situaciones que estamos viviendo. Entonces, este Señor Jesús, el Rey, que viene proclamando el Rey de su reino. Porque este Cristo, el Señor, el Rey. Ahora, un rey no puede ser elegido. Nosotros vivimos bajo un concepto de nuestros gobiernos, que somos gobiernos democráticos. Elegimos nuestros presidentes a través del voto, elegimos nuestros senadores a través del voto, elegimos nuestros legisladores a través del voto. Todos nuestros gobernantes elegimos a través del voto. Un rey no puede ser elegido. Un rey es nacido. Un rey es nacido. Por eso le decía el Señor cuando aparecieron los pastores, que estábamos buscando al rey. Porque un rey, o sea, es nacido. Un rey es nacido. Cuando Pilato le preguntó a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? Él dijo esto: para eso he nacido. Pero mi reino no es de este mundo. O sea, el reino de Dios en los cielos se extendió a este territorio, la tierra. Se extendió a este territorio, la tierra. ¿Para qué? Para que Él expresara su voluntad. Por eso Él decía en el Padre Nuestro: pidan así: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, tal como es el cielo, ya que en la tierra. El reino de Dios se refleja aquí en la tierra. Su cultura, su idioma, su ética, su moral, todo. Por eso el Señor dijo esto: busquen primeramente mi reino. La gente se afana: ¿qué comerá? ¿Qué vivirá? ¿Qué vestirá? ¿Qué vestirá? ¿Qué beberá? Dice Jesús, dice: los gentiles hacen esto. Los paganos viven siempre preocupados, dice. Los paganos vivirán preocupados siempre consumiendo. Serán consumidores de la comida, de la bebida y el vestido. Ellos serán consumidores de esto y se preocuparán por esto. Por esto. Pero ustedes que dicen: pero ustedes no va a ser así, sino solamente busquen mi reino y todas las cosas que tú necesites mientras estés en esta tierra, lo suplir. ¿Por qué? Porque el rey se encarga de mantener y cubrir las necesidades de los ciudadanos de su reino. El rey siempre cubre las necesidades de sus ciudadanos. Siempre. Siempre cubre las necesidades de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque son principios del reino. Son principios del reino. ¿Por qué? Porque el reino se hace cargo de sus ciudadanos. Porque el rey se hace cargo, porque es dueño de todo este rey. El rey es dueño de todo, de sus ciudadanos, de su territorio. El rey es dueño de todo. Por
Por eso dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Es el evangelio que Jesús comenzó a proclamar. Entonces, cuando los discípulos, o sea, los discípulos tenían otro concepto de lo que muchas veces tenemos hoy día, ¿no? O sea, cuando los discípulos, Jesús, al decir, ¿no?, después de la resurrección, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y les envió a predicar el evangelio, y le dijo, ¿no?, en Hechos, ustedes van a recibir poder, y me seréis testigos. Entonces, cuando ellos sabían, la palabra testigo quiere decir mártires. Entonces, cuando ellos sabían que el evangelio del reino, a recibir el evangelio del reino, ellos sabían que tenían que morir por el evangelio. Tenían que morir por el evangelio del reino. Muchas veces nosotros presentamos un evangelio de oferta, ¿no? Un evangelio de oferta, ¿no? Decimos, ¿no?, ven para conviértete a Cristo para que seas bendecidos. Conviértete a Cristo para que tu vida cambie. Conviértete a Cristo. Y ofertamos, ¿no?, un evangelio sin reino, ¿no? El evangelio del reino quiere decir muerte, ¿no? Muerte del ego, muerte del yo, muerte de la carne, y vivir solamente para Cristo y sucumbir para Cristo y morir por la causa de Cristo, ¿no? Porque es el rey y su reino. Es su rey y su reino. Y este evangelio, ¿por qué? Porque nosotros ya somos herederos de este reino, somos coherederos con Cristo Jesús, y nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y solamente estamos en esta tierra para ser embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. ¿Qué sucede con un diputado? Él tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar sus gastos. ¿Qué es un senador? Tiene que pagar todos sus gastos. Pero ¿qué ocurre con un embajador? Un embajador se va a un país y su país cubre todos sus gastos. Cubre su comida, cubre la escuela de sus hijos, cubre sus gastos de gasolina, cubre todo. ¿Por qué? Porque él está representando al país. Igual cuando usted está en una embajada, por eso las personas, cuando piden asilo político, cuando están dentro de la embajada, el país donde está huyendo ya no puede hacer nada, no puede entrar a la embajada. ¿Por qué? Porque ese territorio pertenece al país, donde es la embajada. Igual manera, nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra y representamos el reino de Dios que esté en los cielos para que se establezca en esta tierra. Amén. Por eso debemos expresar su cultura, su ética. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? La gente demanda y sufre para dar, diezmar, ofrendar. En la cultura del reino de Dios es parte de la cultura dar, es parte de la cultura ofrendar. O sea, la gente, ¿por qué? Porque es parte de la cultura del reino. Es parte de la cultura del reino. En la cultura del reino tenemos nuestro idioma. Y nuestro idioma es hablar en lenguas. Nuestro idioma es las lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas nos comunicamos en línea directa con el rey. En línea directa con el rey. Para edificarnos a nosotros mismos. En la cultura del reino tenemos una ética. ¿Y cuál es la ética? Es la honra. Es la honra. Los unos con los otros. Los unos con los otros. En cambio, en el ámbito no se respeta, no se honra, y se ve como que si fuera la selva, ¿no? Los pastores se pelean entre sí, los pastores se resonan entre sí. En la cultura del reino no se puede mentir. En la cultura del reino no se puede pecar. En la cultura del reino, la santidad es la ética de vida. Es la ética de vida. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios somos cubiertos con la sangre de Cristo que nos santifica. En el reino de Dios, la persecución, la aflicción, la prueba
Es parte del estilo de la vida de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay resistencia en este mundo, en el mundo, para el reino. Por eso a Cristo, ¿quiénes le resistieron? Le resistieron los religiosos, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, los sacerdotes. Ellos resistieron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús traía el mensaje del cielo, el mensaje del reino de Dios. Pero ¿qué hizo la religión? La religión mezcló la palabra. Eso sucedió también en el tiempo de Constantino, donde él unificó el Estado con la iglesia. Y ahí se fue perdiendo el mensaje, se fue perdiendo la ética, se fue perdiendo el testimonio. Pero gracias a Dios, que en los posteriores tiempos ha dicho el Señor, que derramará el Espíritu Santo y las cosas se van siendo restauradas. Gloria a Dios, porque cuando es en el principio, así es el final. Y tal como es en el final, será el principio. Gloria a Dios. Por eso, el Evangelio del Reino, nosotros tenemos que buscarlo. Él dijo, buscar primeramente. ¿Qué es primeramente? Es darle prioridad, donde tienes que investigar. El promedio de la lectura de la Biblia, ahora la gente ya no lleva la Biblia a la iglesia, ya lleva la celular que tiene la Biblia, pero ya no toma nota, ya no toma. O sea, nos volvemos tan... El cristianismo se está deshumanizando porque ya no tenemos contacto con la gente, todo hacemos a través de las máquinas, que es un avance, ¿no? Pero siempre tenemos que tener el contacto personal. El contacto personal. En la vida del reino es el contacto personal. Por eso en la vida del reino, todos nosotros podemos relacionarnos con el rey. Todos nosotros podemos relacionarnos con el rey. ¿Por qué? Porque el rey se convierte en nuestro hermano mayor. Y él ha dicho, todos nosotros podemos entrar y ingresar a su trono de gracia. Todos nosotros podemos ingresar a su trono de gracia, donde todos tenemos oportuno socorro, donde todos tenemos oportuno auxilio. En el reino de Dios no hay jerarquía, no hay jerarquía en el reino de Dios, porque en el reino de Dios todos somos ciudadanos. Hay un rey que nosotros no hemos elegido, sino que el rey nos ha elegido a nosotros. Porque el rey no puede ser elegido, no es un presidente que elegimos, ¿no? No votamos por él. Y las palabras del rey son leyes. Son sus estatutos, sus mandamientos, por lo cual nos rige nuestra constitución para vivir en esta tierra. Para que descubramos lo que significa la cultura como familia, la cultura como comunidad. Y el mundo está esperando, amados hermanos, la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos la lectura del reino de Dios. La gente ve en nuestro estilo de vida el reino de Dios. Jesús dijo que nosotros éramos sal de la tierra y luz para el mundo. Nosotros somos la luz para este mundo, somos el conocimiento de Dios, somos la expresión de Dios, somos el templo del Espíritu Santo en este mundo. Y nosotros donde vayamos, amados hermanos, no podemos ocultar la luz que está en el mundo, la luz de este mundo. Por eso no debemos ser una isla nosotros. Tenemos que involucrarnos, tenemos que ir continuamente y entrenar a la gente a que vaya, que sea lumbrera en toda la oscuridad que se ve. Yo soy escritor. Yo escribo tengo con una revista digital que la distribuyo por todo el mundo. Es una revista misionera. Tengo 2 programas de radio que se transmiten en varios idiomas desde España. Gloria a Dios. Pero yo veo, amados hermanos, que hay poca difusión. Pocos pastores y hermanos se introducen, ¿no?, a los medios de comunicación en este tiempo, ¿no? Porque tienen temor, tienen vergüenza. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar. No tenemos que tener miedo a nada, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios, gracias a Dios que el pastor se esfuerza por convocar pastores, por convocar hermanos para reunirnos por estos medios. Está haciendo la revista, gloria a Dios, para difundirla por estos medios. Pero hay más que hacer, hay mucha tarea que hacer, hermano. Porque el reino de Dios, de eso se trata. El reino de Dios
Se glorifica el Padre a través, dice la palabra de Dios, que la tierra será llena de su gloria. ¿Y cómo se llena la tierra de su gloria? Cada vez que un hijo de Dios, cada vez que un hombre de Dios, cada vez que un embajador de Cristo extiende su territorio, influencia, extiende su territorio de bienestar, extiende su territorio de los beneficios de estar en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga, gracias por la buena voluntad y la paciencia que me han tenido para superar todos estos percances. Amén, bendiciones. Amén, pastor, muchas gracias. Gracias, pastor. Qué buena palabra, ¿no? Señor, tenemos que vivir el reino de Dios. El reino de Dios está dentro de nosotros, no está afuera. Nosotros buscamos el reino de Dios afuera. No, está dentro de usted. Y cuando usted pone en práctica el reino de Dios, acontece o suceden milagros, empieza a vivir de otra manera, como dice el pastor Heredia, ¿no? Usted ya no miente, usted ya no puede pensar cosas obscenas, usted ya no está pensando mal de las personas, inclusive a veces nosotros parecemos tontos para las personas del mundo, porque ya no tenemos esos malos pensamientos, no tenemos esas malas conductas, y ellos nos ven como débiles, como lo veían a Jesús. Pero Jesús no era débil. Jesús en la debilidad muestra poder, muestra la unción, muestra la gloria, porque le dijo, ¿no? A Pablo le dijo, bástate mi gracia, que te contentaras con tu aguijón, con tu problema, con tu angustia, con tu dolor. Contentate con eso, porque en eso vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué está pasando? Hay personas que se afligen porque no consiguen trabajo. Ese es el aguijón. No consigo trabajo, no tengo dinero, no sé qué hacer. Contentate, empezar a glorificar a Dios. Cuando vos te pones a glorificar a Dios sobre la necesidad, ahí viene el milagro. Pablo estaba ciego, 3 días lo bautizaron, todo, se cayeron las escamas de la ceguera. Comenzó a predicar el evangelio, un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de consagración, un evangelio de renovación, un evangelio de poder, de restauración, poder, transformación. Entonces, ese es el evangelio completo. Hay personas que, como dijo el pastor Heredia, hay personas que el evangelio lo parcializan. Venga, porque va a recibir un milagro. Entonces es el evangelio del milagro. El otro dice, no, va a recibir prosperidad. Entonces toda la gente va corriendo, el otro a buscar prosperidad. El otro dice, no, venga porque tengo palabra reveladora para tu vida. Entonces toda la gente quiere revelación. Pero lo importante es lo que dice el pastor Heredia, mi comunión con Dios. Ahí está todo, el reino completo. Vivir el reino de Dios. Donde yo camino hay restauración, hay poder, hay consagración, hay profecía. Tenés todo, todo. En el reino de Dios tenés todo. Hasta mi perro que me mordió 2 veces se transformó. Lo oré en la cabeza, le puse la mano en la cabeza y ahora el perro está al lado mío, cristiano, duerme al lado mío, me da besos, me sigue. Un perro que me mordió 2 veces, la segunda vez fue a la yugular. Y yo puse la mano y fui al hospital porque me metieron 2 puntos. Y el perro ahora, después que lo oré, pero también tuve que ser ministrado porque yo lo quería matar. Mi esposa me ministró a mí. Entonces, hermano, es el reino de Dios. Yo necesito ser ministrado, mi esposa me ministró, yo ministré al perro. Y si Dios hace eso con un perro, ¿cómo no, que es una criatura de Dios, cómo no lo va a hacer con nosotros que somos a la imagen y semejanza de Él? Usted es semejanza, imagen y semejanza de Dios. Por eso que el diablo a usted primero le tiene miedo. Él le hace creer que a usted, no, porque él imita al león de Judá. Él se hace el león. Pero usted está doblando su rodilla delante del león de Judá y él tiene miedo. No por usted, por el que está atrás de usted. Es como el
la fuerza policial. Yo soy un policía, salgo con mi ropa de policía, una pistolita, una macana, no sé cómo le dicen, el palo ese, y ahí voy caminando, 2 cartuchos de bala, y me ve la gente, y la gente no tiene miedo a mí. Tiene miedo a la institución, porque yo tengo la radio, llamo y vienen en un par de segundos unos 2, 3 patrulleros. Entonces tienen miedo. El ladrón me ve a mí y sale corriendo. Lo mismo pasa con el diablo, me ve a mí y el diablo tiene que huir. Resistí al diablo y huirá de ustedes. No dice que ustedes van a huir del diablo. Entonces ustedes, como el policía sale a la calle, tienen que salir a llevar el reino de Dios, en el poder del reino, no en el poder de la religión, de lo que usted puede hacer. Usted no puede hacer nada. Usted puede dar el mensaje. Lo que hace el otro con el mensaje es problema del otro. Usted no se preocupe, siga dando el mensaje. Si el otro se cree y se sana, gloria a Dios. Si el otro no creyó y no se sanó, es problema del otro, porque no recibió la palabra. Usted sembró la palabra en la tierra, pero vino el pajarito y le robó la fe, que la simiente, la semilla. Entonces no recibió. Otros son ahogados. ¿Con qué? Son ahogados con el mundo, con las luces, las fiestas. Ay, yo iba a ir a la iglesia, iba a ir a escuchar la palabra, pero tuve el cumpleaños de mi prima. Pero iba a ir a la iglesia y me iba a perder la novela porque era el último capítulo y se quedó en la casa a ver el último capítulo. No fue a tener esa comunión con Dios. Entonces es eso el mensaje que nos está trayendo el pastor. Es una comunión con el Padre íntima, entrar en la intimidad. ¿Qué es entrar en la intimidad? Hay personas que dicen, yo estoy en la intimidad. ¿Qué intimidad? No saben tener intimidad con el marido, con la esposa. Se pelean porque no se entienden. Si no nos entendemos en la tierra, ¿cómo nos vamos a entender para ir al cielo? Que es espiritual. Es el amor. El amor que sufre, el amor que todo lo espera, el amor que todo lo cree, el amor que se entrega. Es la simiente, es el amor. Usted tiene que tener amor, porque aquel que te maldice, a este lo reventaría, como yo pensaba hacer con el perro. Y ahí viene, ¿y usted pastor? Viene mi esposa. ¿Qué clase de pastor es usted que quiere matar al perro que lo mordió? ¿Así vas a hacer con la gente cuando te trate mal y te hable mal de vos, de que sos pastor? ¿Y qué va a pensar la gente que mataste al perro? Ahí Dios hablando conmigo a través de la boca de mi esposa. Entonces, si en algo simple que alguien te ofende, lo querés matar, entonces ¿dónde está el cristianismo? Es una religión. Es lo que querían hacer con Jesucristo, matarlo. Es lo que quisieron hacer, callar a los apóstoles, matarlos. Es lo que están haciendo ahora en África, matarlos, perseguirlos, haciendo que se callen. ¿Por qué? Porque no les gusta el mensaje verdadero. No les gusta tener compromiso con Dios. Es lo que yo estoy hablando a todos ustedes a través de la alianza. No es una religión, no es tu ministerio. Yo soy Unicristo. Acá hay otros que son de otro ministerio. Pero no importa, es la alianza lo que lo une. Es el amor de Dios, es la unidad, el reino de Dios. Es lo que tenemos que vivir, el reino de Dios. No la religión, no lo que Dios te dio de nombre de tu ministerio. No, es el reino de Dios que tiene que ser resaltado. Entonces hay pastores que usted conoce, renombrado en todo el mundo, grandes hombres de Dios, no voy a decir que no, pero nosotros no tenemos que levantar nuestro nombre. No quiero que usted diga, el apóstol Marcelo Parreira, yo soy del apóstol. No, porque en 1 Corintios, cuando dice, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, Pablo se enojó. Dice, ¿cómo son de Apolo, son de Pablo? No, son de Cristo, son de Jesús. Nosotros traemos el mensaje, somos el vocero
Pero no es importante el vocero, es importante el mensaje, no el que trae el mensaje, sino yo soy el mensajero, lo importante es el del mensaje, es Cristo Jesús. Entonces por eso tenemos que entender que usted y yo somos llamados a ser el mensajero. Usted no es importante como un mensajero. Hoy estoy yo dirigiendo, mañana está Mari Trujillo, otro día está otra persona. No importa. Lo que importa es que estamos adorando y aprendiendo de Cristo. Ese es el mensaje. Amén. Entonces, bueno, vamos a ir terminando por aquí. Si el pastor Heredia quiere decir algo más, le damos las palabras finales al pastor Heredia. Prende el micrófono, pastor. Hola, Sí, tus palabras finales. hola. Agradecer a usted, pastor Marcelo, al pastor y a cada uno de los pastores y pastoras, siervas de Dios en esta reunión, por su participación al estar en esta sala, ¿no? De las cosas que van a apreciar siempre cuando Jesús esté enseñando la parábola del sembrador, él dice, no, lo separa a los discípulos porque él quiere que sus discípulos entiendan, dice, ¿no? Los llamó para que ellos entiendan, ¿no?, lo que significaba la parábola. Y esa es la preocupación siempre, que la voluntad de Dios es que nosotros entendamos sus misterios, sus propósitos y su palabra. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga. Un honor haberte tenido con nosotros aquí en la Alianza. Bueno, pastores, siervos de Dios, hermanas, Dios los bendiga a todos. Próximo jueves vamos a estar con otro estudio, amén. Y vamos a seguir adelante, amén. Vamos a seguir orando los lunes, amén. Vayan invitando a otros hermanos, amigos, a personas que quieran reunirse para estar juntos, amén. Dios los bendiga, Padre Jesús. Un fuerte abrazo en el corazón. Bendiciones. Chao, chao. Deus abençoe a tudo você. Adiós. Amén, bendiciones. Bye. Bendiciones. Buenas tardes. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Recuérdense que mañana va a estar en el canal Marcelo Parrella, va a estar editado, amén. El que no está en el canal, inscríbase para poder estar, amén. Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones, Pastor, ¿cómo pastor. me entiendo? Bendiciones. Chao. No me escucharon. Gracias a todos por participar. Si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 15 horas. Que el Dios de paz perfeccione en toda buena obra para que hagan su voluntad. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, hermanos.